Ok, nos vamos a montar ahora en uno de estos Lucid. Es un carro eléctrico y vamos a ver qué tal. A tomar el road test de estos carros. Obviamente no nos dejan manejar a nosotros, sino que ellos sean sus propios drivers. Son drivers experimentados. Entonces vamos a ver cómo nos va. Bueno, aquí ya nos toca el turno a nosotros de miren los carros como van aquí a esta velocidad tan tremenda. Entonces acabamos. And then when I put it in drive, I put the blinker on, you can see what's in my blind spot right there. Okay. You can keep on talking. So this one's going to have what I like to call James Bond mode. Uh-huh. Just put the screen up like that. That's where he keeps the gun and the poison for the bad guy when he goes to the casino. This vehicle's in the Guinness Book of World Records for the longest range on a single charge. Better than Better than everything. Yeah. It's a world record holder. Really? Yeah, from Switzerland to Germany, they did 740 miles on one charge. Oh gosh. It goes 0 to 60 in 3 seconds flat with 819 horsepower and 885 pounds of torque. So you are going to get speed now? Make sure you hold on tight. Yeah. Oh, brother. Oh. Oh my good lord. Oh. I'm trying to make you drop that camera. Good. Right, just keep on trying. Oh man. This is fun. You're a good driver, bro. Should we go for a strong finish? Yeah. Yeah, strong finish? Okay, here we go. That was great, bro. Hey, thanks a million, bro. Hey, you're welcome, my friend. Okay. Ok, donde monté ahora fueron en los pequeños, ahora vamos a montar en los grandes. O sea, pues en la SUV, en las camionetas. Yes or no? Already? Yes. Okay. Hold on to that tight. Okay. Then you got 828 horsepower. Okay. With an estimated range of 450 miles on full charge. Okay, and this is the SUV, right? Correct. This is the Lucid Gravity Grand Touring. Okay. Oh, it's the Grand SUV. Go ahead and Okay. hold on to your phone. Okay. 3, 2. What speed we're going? We're about 26, 25 miles an hour right now, Uh-huh. but it feels a lot faster. I know. We'll get on the power again here. 3, 2. And what's the fastest speed that this car can go? 0 to 60 in 3.5 seconds. The fastest we hit was maybe 42 on the first acceleration. Ajá. Ok, great. Hey, thanks a lot, pal. Bien, bueno, acabé de bajarme de un SUV de las grandes. Realmente esta gente son locos manejando estos carros eléctricos. Ahí van. Ahí van. Son profesionales en lo que hacen. Aquí van.
Ahí va a agarrar velocidad. Bueno. Estoy en el puesto de los Subarus. Aquí estamos viendo que también tienen un sitio para albergar los perros y para que la gente los venga a adoptar. Es fantástica la idea de ellos y sí, como que les ha funcionado. Bueno, también seguimos por acá viendo un Lexus deportivo, ya pues arreglado por una compañía que tiene los kits y los reforma. Quedan hermosos, quedan hermosos. La compañía llama VIN, llama la compañía si no me equivoco. Pero es realmente sin palabras, quedan bellos. También ahora aquí tienen enseguida el Lexus azul, un Audi, perdón, azul, que lo estamos viendo ahorita. Es un ensueño, es un carro deportivo y también lo han reformado con los kits que ellos tienen. Aquí lo pueden apreciar y es fuera de este mundo. Ellos no creo que están basados aquí en Miami, pero realmente quedan hermosos. El costo cuánto es no se puede, pero que le aseguro que es bastante carito. Bueno, pero si usted quiere eso y lo puede hacer, ¿por qué no? Bueno, también le pueden ver el interior. El interior es precioso. Esos carros quedan realmente fuera de este mundo. Creo que tienen una Mia, que es la compañía. Yo creía que era VIN. Estaba leyendo al revés. Y ahora quedó en el parabrisas. Es Mia, la compañía que los reforma. Lo vuelven completamente diferente al modelo que sacan de ahí del video. Miren el interior. Eso es un ensueño. No sé si el interior sea igual que el original. Aquí estamos viendo un Ferrari. Este Ferrari creo que lo hacen para un pace car, para carros de guiar a los de competencias a la línea de partida. Creo que lo usan para el pace car, pero es un ensueño este Ferrari. Adentro pueden observar el interior y aquí atrás es un espectáculo. Obsérvenlo bien. Miren, es un Ferrari pues realmente bello, es la palabra bello. Bueno, de modo que también seguimos aquí al lado del puesto seguimos a ver los golf cars, los carros de golf. Este es de 4 pasajeros, 2 atrás y 2 adelante. Este creo que es de 6, correcto, es de 6 pasajeros y su maletero atrás. Tiene sus parlantes en el techo, en el piso. Tiene su pantalla de control y es realmente un automóvil, es un carro para como golf car, o también lo usan pues para fuera del terreno. Quedan muy lindos estos carros, realmente bellos, son unos cars únicos. También vamos a ver creo que son 6 pasajeros, sí, correcto, son 6 pasajeros, 4 adelante y los que están molestando mucho se tienen que ir atrás. Este es de 2 pasajeros, para el suegro y la suegra atrás y el esposo y la esposa adelante. Fantástico. Bueno, y esta es la compañía que lo distribuye. Son muy bellos. Ok, seguimos aquí en una cigarreta, una lancha de estas fuera de serie, diría yo. Tienen, creo que son 4 motores, sí, efectivamente 4 motores
fuera de borda, una potencia tremenda. No sé mucho de lanchas, pero es una belleza. Tiene para varios pasajeros. Aquí vemos, y también se convierten en camas, si uno quiere puede dormir ahí tranquilamente, y parlantes por todo lado, de modo que la rumba se puede hacer ahí en la silla recta. Tiene sus cámaras de video, aquí la podemos ver. Tiene también televisores, pantallas de televisor por todos lados. Si usted quiere pues, ver sus películas o algo así, pues no hay problema alguno. También está pues equipado con música, yo diría yo pues equipos de música para el ambiente del bote. Aquí tienen los instrumentos de navegación, cámaras también, como vimos las cámaras atrás, y los instrumentos de navegación. Tiene cámaras adelante y cámara atrás. Tienen para el capitán y puede acomodar 6 personas ahí tranquilamente adelante. Tiene aquí un baño. Aquí pueden ver vamos a ver que el señor se nos mueva un poco. Veanlo aquí. Tenemos un baño aquí, un sanitario, y aquí una cama para 2, 3 personas, para pues, si uno quiere descansar un poco y todo, pues aquí pueden hacerlo. No tiene ducha. Bueno, aquí vemos pues más asientos para los pasajeros. Bastante gente a esto, les digo, pues tiene comodidades para bastante gente. Bueno, aquí tienen las otras cámaras que les había dicho, que es la de frente, y es una embarcación muy linda, es una cigarreta hermosa. Bueno, seguimos a los carros exóticos aquí. Estamos aquí viendo este convertible, una belleza. El color que le han dado a estos carros único. Realmente son unos... Este creo que, si no me equivoco, es de un Corvette. Yo no tiene ninguna especificación, y este es un Bentley. También ya arreglado con los kits que ellos tienen. Es una belleza este Bentley, pero vale más de $100. Aquí lo tienen al inglés este, muy lindo, es una belleza. Bueno, aquí tenemos otro Ferrari, también muy bonito, increíble, el color, un gris plomo, hermoso, y no dejan ver el interior, no sé. También pues pueden ver su aquí tienen un carro que llama el exótico, y el exótico creo que es la compañía que los hace, y dicen Water Space. Estos carros no hay que Water Sport, perdón, no hay que confundirlos. Este carro específico no hay que confundirlo que sea acuático, no es acuático, porque sí hay los carros acuáticos, pero este no es acuático, simila mucho a él. Aquí pues vemos la parte del sostro atrás. Creo que debe tener un arranque tremendo. Pueden observarlo. Los rines, las llantas, todo es hermoso. Y estos, como les digo, son también hechos reformados con esos kits. Sean hermosos. Seguimos aquí. Vamos a ver un carro de golf, un kart de esos de golf, que lo han reformado. Me voy a acercar a él para mostrarles. Bueno, aquí lo tenemos, unas llantas grandes. Los he visto con unas llantas más grandes que esto, y se meten al agua
no profunda, obviamente, son como pantanos y pueden salir tranquilamente sin ningún problema. Son fantásticos y son divertidos cuando se meten a los pozos. Digo pozos porque no creo que puedan navegar, pero están muy lindos y realmente bastante divertido. Bien, muchas gracias por la compañía. Les agradezco pues el tiempo que le dedican a estos videos. No se olviden pues de suscribirse y de darle like y hacerme los comentarios y cualquier cosa, pues inmediatamente yo les contestaré apenas vea sus comentarios. Un abrazo y que el Señor los bendiga plenamente. Hasta el próximo video que les va a gustar también.